Bueno, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este encuentro que vamos a tener con ustedes, papitos, el día de hoy. Esperamos que todo esté bien en sus hogares, con salud, que es lo más importante. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra. El encuentro que corresponde hoy es sobre la confianza que nosotros depositamos en Dios. Ese mismo tema lo abordamos con los niños hoy un poquito diferente. Con los niños hicimos la comparación del buen pastor y sus ovejas, que ellos confían plenamente en él. Los invitamos entonces a que cuando terminemos nuestro encuentro puedan compartir con sus niños referente a lo que ellos vivieron el día de hoy. Unas anotaciones iniciales antes de empezar. Algunos niños nos comentaron que no les compartieron la historia que teníamos para esta semana, era la historia de Samuel. Entonces, para los papitos que no han tenido la oportunidad de compartir con los niños, les recomendamos que lo hagan. Es una historia muy bonita. Nosotros les habíamos enviado la cita bíblica la semana anterior por el WhatsApp, entonces para los que ya lo hicieron, súper, para los que faltan, pues aún tienen la posibilidad de hacerlo. Es bien importante este texto porque no estamos acostumbrados a que en los relatos de la Biblia aparecen adultos. Y en este texto que les compartimos para que ustedes charlaran con los niños, el texto de Samuel es la historia de Samuel, valga la redundancia del llamado de él, y él era un niño cuando lo llamaron. Entonces también es una forma de motivarlos a ellos y decirles, oiga, no solo en la Biblia encontramos historias de gente grande, también llama a los niños. Por eso era el ejemplo del Evangelio de Samuel. Dani, no sé si quieres hacer alguna acotación inicial antes de que empecemos como tal el encuentro. No, podemos continuar. Listo, bueno. Entonces, papitos, no sé si ya habrán tenido la oportunidad de asistir a Eucaristía virtual el día de hoy, o ya lo hayan escuchado, pero el día de hoy hacemos en la iglesia una celebración bien importante. La celebración que antecede a Pentecostés, y es la celebración de la ascensión del Señor. ¿Listo? Con los niños les mencionamos por encimita qué es eso de la ascensión, muy por encima, o sea, lo mencionamos casi que pasando por el tema del día de hoy. La idea es que ustedes también con lo que aprendan hoy lo puedan compartir a ellos y profundizar en por qué la iglesia celebra el día de hoy la ascensión del Señor. ¿Listo? Siguiendo con esa tónica, entonces les voy a proponer para la oración inicial, hagamos un momento personal de reflexión, ya les digo cuál va a ser. Listo. Nosotros hemos también con los niños intentado mencionarles algunas formas, o más que intentar mencionarles, vivirlas, formas de hacer oración. Con los niños hemos visto que podemos hacer oración así como lo hacemos normalmente, poniendo nuestras peticiones, podemos orar con salmos. Y el día de hoy la oración con los niños también fue, nosotros leíamos un texto y ellos lo interiorizaban y nos daban una respuesta. Con ustedes, papitos, la oración que les proponemos para iniciar el día de hoy es simplemente que vamos a meditar cada uno ahí en silencio, de manera personal, sobre la ascensión del Señor, ¿vale? Nosotros vamos a ir guiando, digamos, el momento de oración, entonces la idea es que ustedes se concentren en este momentito ahí, la oración de ustedes va a ser totalmente meditativa, en silencio, ¿vale? Para ello, entonces los invito a que nos pongamos en la tónica de hacer oración, es decir, vamos a empezar nuestro encuentro, como siempre lo empezamos con los chiquitos, y es, pues, saludando a nuestro papito Dios, en el nombre del Padre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a seguir de manera personal esta lectura. Debemos, Señor, subir en una nube. Debemos ascender al cielo, a la diestra del Padre. A veces te creemos un poco lejos de nosotros, un poco lejos de nuestro planeta,
un poco lejos de nuestra situación. Y sin embargo, sabemos, Señor, que tú eres cercanía total. Hoy te vas, pero te quedas para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te vas y te acercas para decirnos a todos que tu delicia es vivir entre nosotros. Te vas y siembras de alegría nuestra tristeza. Tú no olvidas a nadie, sino que te acercas más a todos nosotros. Tú, Señor, que asciendes a los cielos, hoy te vas, pero te vas para estar más cerca de todos. Amén. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en este día de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos también llegar nosotros como miembro de su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí en la tónica de reflexión que estamos, los invito entonces a que nos dirijamos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó y digamos todos: Padre nuestro, Padre nuestro, que que estás en el estás en cielo, el cielo, santificado sea santificado tu sea tu nombre, nombre. venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino, reino. hágase Hágase tu tu voluntad, voluntad, así en la así en la tierra tierra como como en en el el cielo. cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos que nos a ofenden. los que nos ofenden. No nos No nos dejes caer en la dejes caer en tentación tentación y y líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. Amén. Nos vamos a dirigir también a nuestra mamita del cielo, a mamita María, y vamos a decir todos: Dios te salve Dios te María, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que todo lo que hagamos en esta reunión sea en el nombre del Padre, del Hijo El Hijo y del y el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Perdón, lo siento, tengo un perrito que es un poquito escandaloso. Suele interrumpir mucho las catequesis. Bueno, ahora sí, papitos. Ya una vez entrados en tema, recuerdan que cuando hablamos con ustedes, nos reunimos hace 15 días, hablamos de las imágenes de la Biblia, ¿vale? Entonces, en este primer momento de nuestra catequesis, simplemente es con el fin, pues, de recordar un poquito las imágenes que vimos, de cómo, pues, hablamos al respecto de ellas. Con ustedes, papitos, vimos 7 imágenes, que son las imágenes que sacamos literalmente de la palabra de Dios. Si se acuerdan cuando hicimos el ejercicio, los pusimos ustedes a que nos mostraran su dibujo, que nos compartieran su familia. Cada uno de ustedes tenía asignada una cita bíblica. Paréntesis aquí. Espero que todos hayan compartido ese dibujo que hicieron a ustedes, papitos, lo hayan puesto en el altar de sus casitas, lo hayan compartido con los niños. Por ahí nos enviaron algunas fotitos de los dibujitos, muy lindos. Listo, paréntesis cerrado, sigamos revisando nuestro tema de las imágenes. Dentro de la Biblia como tal encontramos 7 imágenes que fue las que trabajamos con ustedes, cada una de ellas asociando la palabra de Dios a un objeto en particular, a un objeto que es cercano a nosotros, que nos deja algún mensaje. El primero de ellos es que vimos la palabra de Dios como la lluvia, ¿vale? Aquí reflexionábamos sobre
¿Por qué la lluvia? ¿Cuál es la función de la lluvia? ¿Cómo empapa la tierra, nutre a las plantas? De la misma manera, la palabra de Dios nos nutre a nosotros. Luego vimos la palabra de Dios como martillo. En ella vimos que era como una herramienta que nos servía tanto para construir como por ahí, como decían los chiquis, para destruir lo malo. ¿Vale? Tercera imagen, vimos la palabra de Dios como un alimento, como el alimento que nos llena, nos satisface, nos nutre también. Por ahí nos habían mostrado algunos papitos el ejemplo de la palabra de Dios haciendo la comparación con el vino, pusieron el vino y el pan, por si se acuerdan, también. Cuarta imagen, la palabra de Dios como la lámpara, como la luz que nos ilumina en momentos difíciles y sobre todo como ese fuego, ese calorcito cuando sentimos algún problema, algún frío ante alguna dificultad. La palabra de Dios es dulce como la miel, también lo vimos, es agradable su gusto para nosotros, ahí que aprendamos a degustarla de esa forma. La palabra de Dios como espada de doble filo, como si dijimos que una espada con un solo filo era cortante y servía como para atacar el mal, de dos filos aún más poderosa y aún más eficaces. Y finalmente, la palabra de Dios como semilla, en la que esa semillita se deposita en el corazón de cada uno de nosotros y nosotros estamos invitados, estamos llamados a hacer esa tierra buena, por una parte, que nuestro corazón sea esa tierra buena y que dé fruto, y por otra parte tenemos la responsabilidad de hacer que esa plantita crezca, que esa semillita crezca y germine. Listo, eso como modo de recorderis del tema que vimos hace 15 días. Con los niños también hemos compartido un par de imágenes nuevas, es decir, aunque como tal no estén dentro de la Biblia, son comparaciones adicionales que podemos hacer de la palabra de Dios. A ellos les mencionamos que así como la Biblia es palabra de Dios, que Él inspira esa palabra, nos envía a Jesús, a su Hijo. Hoy reflexionamos que qué era eso de la palabra encarnada, básicamente. Y después simplemente reconocer que Jesús se hace carne, se hace presente en medio de nosotros y en Él se cumplen todas las enseñanzas que están consignadas en la Biblia. En Él se hace realidad todas las promesas que encontramos en la Biblia. Ya entrando un poquito en el tema del día de hoy, nosotros vamos a continuar con ustedes, papitos, reflexionando alrededor del Antiguo Testamento, ¿vale? Por eso es bien importante que todas las experiencias que tanto los niños vivan como las que ustedes vivan, las compartan en familia, porque si se dan cuenta, con ellos estamos hablando muy del Nuevo Testamento, nos estamos metiendo mucho en la enseñanza de Jesús. Con ustedes, papitos, estamos haciendo todo lo contrario. Estamos viendo todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento y todo lo que veíamos previo a la llegada de Jesús. ¿Listo? Para ello, entonces, tenemos esta primera imagen que les estamos proponiendo ahí. ¿A qué les suena esa imagen o qué relato les recuerda de lo que ustedes conozcan de la palabra de Dios? Alguien que me comparta. Tranquilos, pueden abrir sus micrófonos. 10 mandamientos. A los 10 mandamientos, por allá. ¿Qué más les suena esa Por ahí imagen? va. Sí. A Moisés y la tierra prometida. También, muy bien. ¿Qué más? Esa no es cuando Moisés está defendiendo de los egipcios que lo estaban persiguiendo. Muy bien, Por ahí así va. es. Exactamente. Entonces, papitos, antes de hablar como tal del tema del día de hoy, este va a ser un primer ejercicio, un ejercicio previo. Efectivamente, pues ahí como lo vemos en la imagen, vemos a Moisés el mismo de los 10 mandamientos, Moisés el mismo que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el mismo que tenía esa relación tan cercana con Dios, el mismo que confiaba plenamente en Dios, que hablaba con Dios y que hacía la voluntad de Dios. ¿Listo? Pero resulta que aunque ese era Moisés, él tenía una misión bien importante y bien difícil, que era la de guiar a un pueblo que no tenía las mismas características de él, ¿sí? Un pueblo que empezó a dudar. Entonces, vamos a coger nuestras Biblias, que espero que tengan por ahí a la mano, y si no, corran a traerlas, y vamos a irnos a buscar la siguiente cita bíblica. Vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 16, versículos 2 al 3.
Una cita bien cortica. Tranquilos, yo sé que algunos son expertos en buscar en la Biblia, otros ni idea de buscar. Entonces, Éxodo es el segundo libro de la Es Biblia. eso. Vamos a pasar de Génesis a Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo. En el capítulo, o sea, en el número grandote de nuestra Biblia, capítulo 16, muy bien, y en los versículos, o sea, en los números chiquitines, del 2 al 3. Quiere decir que voy a leer todo el 2, sigo leyendo todo el 3 y me detengo cuando vaya a empezar el 4, cuando vea el 4. ¿Listo? ¿Lo leemos? Lo leen ahí personalmente, la idea es que lo analicemos. Yo ahorita los comparto de mi versión para todos porque no todos tenemos la misma versión de la Biblia, entonces pueden cambiar palabritas, pero el sentido es el mismo. Listo, todo lo encontramos ya, ¿verdad? Muy bien. Hay un minutico para que lo leamos, lo reflexionemos y ya socializamos entre todos. Listo, les voy a compartir de la versión de mi Biblia el texto para que lo podamos analizar. La comunidad de los israelitas comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto, diciéndoles: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan. Pero ustedes nos han traído este desierto para hacer morir de hambre a toda esta gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo sé que ustedes ya alguna vez habrán meditado sobre este texto y vamos a analizar un poquito el contexto de ese texto. ¿Qué sucedió antes de que llegáramos a esos versículos con el pueblo de Israel? Alguien que me cuente de lo que se acuerda. Eran esclavos. Ellos eran esclavos en Egipto, muy bien. ¿Y qué pasó después de ese tema de la esclavitud? Dios habló con Moisés, si no estoy mal, fue a Dios y le dijo que sacara, que liberara a los esclavos. Okay. Y el faraón no los quiso y les mandó las plagas. Muy bien. Al darle las plagas, ahí sí los soltó. Y cuando los soltó, se arrepintió y los arrancó a buscar otra vez. Entonces los arrinconó como contra el desierto, o ese era el camino para la tierra supuestamente prometida. Y ahí abrió el mar y pasaron y se volaron. Básicamente. Muy bien, se volaron. ¿Y qué pasó después? Hay que decir de que no es ningún pueblo, ¿no? Es el considerado el pueblo de Dios, ¿no? Los hebreos siempre en la Biblia han sido considerados el pueblo de Dios por la tradición y por su creencia hacia él, ¿no? Okay. Después de que ellos salen, pues lógicamente eran esclavos, son liberados, tienen una promesa de libertad, pero encuentran una tierra llena de dificultades como es el desierto. En el desierto, pues, las condiciones son difíciles y ellos comienzan a dudar tanto del que dice ser el enviado o el libertador de ellos, que es Moisés y su hermano Aarón, y sus reglas para sobrevivir en esas condiciones, sabiendo de que había una tierra prometida. Ok, muy bien. Ahí vamos a rescatar elementos importantes. Primero, antes, como para enlazar lo que decía el papito de Juanse con lo que decía el papito de Sarita, y ellos fueron liberados, tuvieron el permiso de salir de Egipto, pero cuando el faraón cayó en cuenta, los persiguió y ellos tuvieron que pasar el mar. Ahí recordamos todos el relato en que Moisés abre las aguas, los israelitas pueden pasar,
pero solo pasan los israelitas. Los egipcios no pasan, por el contrario, quedan ahí en el mar. Primera cosa, el pueblo de Dios ya, aparte de que había visto todos los signos y prodigios de Dios en Egipto durante las 10 plagas, ve ahí mismo de primera mano el poder de Dios, ve los gestos de Dios en ese momento en que ellos son bendecidos y pueden cruzar el mar. ¿Listo? Ven el poder de Dios cuando el mismo Dios le prohíbe el paso a los egipcios. ¿Listo? Entonces, muy bien, ahí rescatamos ese elemento. Ya ellos habían visto, habían sido conscientes de los signos de Dios. Tenían un enviado de Dios, un mensajero, un canal directo de comunicación que era Moisés. Pero se adentraron en el desierto, en un terreno que no es nada fácil. Y a pesar de todo lo anterior, empezaron a dudar, tanto de Dios como de Moisés y de Aarón. ¿Listo? Entonces ahí empieza la primera situación, la situación de duda. ¿Alguien sabe qué pasó después de estos versículos que estamos leyendo? De este momento en que ellos dicen, oiga, pero ¿por qué no me dejaron morir en Egipto si por lo menos yo me sentaba al lado de ollas de carne y me podía hartar comiendo? ¿Alguien sabe qué pasa después? Mira, ahí pasa lo que como muchos no creyentes buscamos la solución en cosas que son banales. Ellos comenzaron a creer, o como tenían digamos, esa tradición de Egipto, de falsos dioses, porque hay un solo Dios verdadero. Y entonces ellos comienzan a adorar a otros dioses, y de ahí pues viene lo que sabemos como los 10 mandamientos. No sé si me estoy saltando un pedazo largo para no ser tan extenso. Sí, pues Tranquilo. sí es más adelante, Pero pero a pesar está bien que Ahí lo no toque. fue, Uy, perdón, ahí no fue cuando Dios puso a llover pan o algo así, o peces, puso a llover Correcto, comida. correcto. muy bien. Aquí ya identificamos prodigios de Dios por un lado, duda por el otro lado en respuesta a Dios, porque era duda del pueblo de Israel. A pesar de esa duda, Dios nunca los desamparó. Previamente a este versículo que estamos leyendo, ellos iban en su travesía por el desierto, llegaron a un sitio, tenían sed y las aguas eran amargas, no podían tomar agua ahí. Moisés simplemente arrancó un arbolito, por así decirlo, lo puso en esas aguas y ya el agua se volvió dulce, ya podían tomar. Es decir, contaban con el favor de Dios en cosas tangibles y en cosas reales. Pero a pesar de eso, siguieron dudando. Y efectivamente, Moisés, me salté un poquito, me salté al otro testamento. Moisés escuchaba esas dudas, Moisés era consciente de todas las inquietudes del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios en medio de su infinita bondad no rechazó el clamor del pueblo, no rechazó el clamor de Moisés y empezó a alimentarlos. ¿Cuál era el alimento? En las tardes llegaban unas codornices y esa era la carne que ellos consumían. En las mañanas, después del rocío, quedaba como una capita Masita. finita, una masita, por así decirlo, como un arroz, llamémoslo así coloquialmente, y era el maná. Efectivamente, a pesar de la duda, Dios les seguía dando el alimento material, les daba maná y les daba codornices. Entonces, a pesar de de esos gestos, ahí sí continuando con la idea del papito de Sarita, ellos no creían en Dios, no creían en el poder de Dios, sino que por el contrario hacían todo lo contrario que les decía Moisés. Moisés les decía, solo guarden la ración del día. Y ellos empezaban a guardar para el otro día. ¿Qué pasaba con lo que guardaban? Se podría. ¿Por qué? Porque no estaban confiando en que Dios les decía, hombre, guárdelo de hoy, mañana le voy a dar su ración. A pesar de eso, Tranquilo. ellos no hacían caso. ¿Listo? Y eso es una historia que vamos a seguir viendo a lo largo de todo el Éxodo, en donde empezamos a creer en otros dioses, empezamos el tema de la idolatría, aunque Dios le entrega los mandamientos a Moisés, el pueblo se hace sordo, por así decirlo. Pero lo importante es que toda esta historia surge en un contexto, no de una tierra fértil, no de una tierra maravillosa, sino surge en el contexto del desierto. ¿Listo? Esa va a ser como nuestro eje de partida del día de hoy, el desierto. Pero no el desierto que vivieron los israelitas físico, sino vamos a hablar de nuestro desierto personal, de nuestra aridez personal. ¿Vale?
A partir de eso los voy a invitar entonces a que cada uno ahí en su cabecita, ay, perdón, señor, me adelanté, dime. No te adelantaste, solo que hay que algo que no se ha mencionado y es que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. O sea, imagínense todo ese tiempo en el desierto físico, las dificultades, lo complicado, es un desierto, la aridez, el calor. Es como para que nos pongamos más en contexto que no fue un simple paso, sino que fue todo un caminar donde Dios Padre los guió y nunca los abandonó durante todos esos 40 años. Ahora sí, continuemos con... Listo. Entonces, ay, perdón, ya. Vamos a continuar ahora haciendo nuestro ejercicio de reflexión personal. Ahí en su situación, la idea, yo sé que están algunos en pareja, pero la idea es que hagan ese ejercicio de manera personal. Y vamos por un momento a reflexionar sobre cuál es mi desierto en este momento. Mi desierto puede que no sea, no estamos hablando de que es que vivo en medio de la arena, de que aquí hay calor, sino estoy hablando de mi vida, de mi desierto espiritual, de mi desierto personal. ¿Listo? Vamos a hacer aquí unos momenticos bien corticos de reflexión. Los invito si quieren a que cierren sus ojos. La idea es que se concentren y que en este momento piensen en su desierto y que mediten con las palabras con las que después vamos a trabajar. ¿Listo? Podemos pensar actualmente en la situación del aislamiento, de la duda del trabajo, de que si no hay, de que si no hay, de que de pronto va a haber, de que de pronto mañana no, de la salud de mis familiares. Ahí cada uno en medio de su reflexión va a pensar cuál es ese desierto. El desierto es el lugar del encuentro. Es el espacio en el que las expectativas y la realidad se chocan inclementemente, obligando a la necesidad de encarar las propias posibilidades e imposibilidades. El desierto es la confrontación con mi esencia. El desierto es donde voy a encontrar la más grande victoria, la más relevante transformación, y se me van a revelar los más insondables secretos. Sin embargo, por más glorioso que sea el destino, esa travesía en el desierto no deja de ser muy difícil. Problemas familiares, un recorte de personal, esta enfermedad y esta pandemia inesperada, muerte, proyectos truncados, crisis existenciales. Todos y cada uno de estos son desiertos, desiertos del alma, que con seguridad me van a hacer más fuerte, me van a enseñar y me van a fortalecer, pero que van a exigir de mí un alto precio mientras los recorro. Desiertos, desiertos inclementes y resecos, que me llevan a desafiar mis propios límites, pero que me preparan, como sucedió con el pueblo de Israel o con el mismo Jesús. Me preparan para llegar a otro nivel de mi existencia. Díganme en dónde estaba Dios cuando llegó este problema. ¿Qué es lo que Él espera de mí para probarme de esta forma? ¿Por qué está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué justamente nos tenía que pasar esto a nosotros? Si yo he sido bueno, ¿qué estoy pagando? ¿Hasta cuándo durará esta pena? Tantas quejas, tantos corazones heridos, tanta incertidumbre. Es que no entiendo, no sé,
no lo puedo aceptar. ¿Quién en algún momento de su vida no ha llegado a pronunciar el tan desgarrador? ¿Por qué? ¿Por qué este desierto? La adversidad, casi de manera automática, nos hace tratar de encontrar respuestas. Queremos comprender las causas. Queremos entender las razones, creyendo que esto aliviará nuestra tristeza y nuestra frustración. Y es allí donde nuestra fe se quiebra, donde ante la ausencia de respuestas cuestionamos la existencia de Dios o simplemente decidimos pelearnos con Él. Es que no es justo lo que nos está pasando. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no respondes si tantas veces te clamo? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué ignoras mis peticiones? Y cuando estamos en ese desierto, solo parece que contáramos con el silencio. ¿En dónde está Dios? ¿Acaso será que se quedó dormido? ¿Será que no le importo? El problema tal vez es que estoy dependiendo de los gestos visibles y no estoy confiando en su corazón. Todo lo está encaminando para mi bien. Cuando lo entienda, sabré que Dios no se equivoca, que si le confía a Él mi camino, todo esto que estamos viviendo será guiado por su providencia. Él nos lo prometió, y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Bueno, papitos, este era un primer momento como para que reflexionáramos un poquito más allá, fuéramos un poco más allá de la palabra. Si se dan cuenta de la palabra, sacamos un texto de desierto físico, pero aquí ya la estamos trayendo a nuestra vida, ya estamos analizando la palabra en mi día a día, en mi realidad. Y el día de hoy quisimos guiarlos un poquito por el momento de reflexionar sobre esa palabra. Eso es un ejercicio que ustedes pueden hacer con cualquier texto bíblico que encuentren. Simplemente el leer un texto y analizar qué trae a mi vida ese texto, ¿vale? De qué manera puedo interiorizar ese texto en mi día a día. Y qué mejor manera que hacerlo que el día de hoy que vamos a hablar un poquito sobre la confianza de nosotros en Dios, ¿vale? Decadente en constante, pero un espíritu decadente en constante desierto, lleno de egoísmo, falta de comprensión, orgullo, envidia, entre otros. Pero Dios es bueno y nos ayuda a conocer personas para que nos ayuden a salir de nuestro desierto, pero con acciones. Y su merced justamente pensó eso esta mañana sin saber que hoy íbamos a hablar de este tema. Muy bien. Me estaba arreglando, como soy calvito, entonces me estaba arreglando, estaba haciendo el ejercicio y ahí me vino como que el tema a la mente. Muy bien, vean bien. qué bonito. Muy importante en estos momentos en los que estamos atravesando. Yo también siento que el tema del día de hoy es como bien coyuntural para lo que estamos atravesando en nuestros hogares realmente. Y como lo dice su merced, los tiempos del Señor son perfectos. Por algo teníamos que tocar este tema, por algo teníamos que mencionar este tema el día de hoy. Muchas gracias por compartirnos su escrito, su Su ejercicio. reflexión. Listo, Dani, sigue por fin. ¿Puedes compartir, por favor? Ay, no estoy compartiendo, perdón. Gracias. Bueno, continuando con el tema del desierto, ya nosotros interiorizamos un poquito nuestros desiertos personales. Nosotros sabemos que estos temas así como de reflexión pintan un poquito como medio tristes, medio apagados, pero ya van a ver que esto va a mejorar en su momento. O sea, precisamente es para que vayamos es para arriba y no para abajo.
así como nosotros los niños les colocamos la imagen de la confianza en Jesús como su pastor, como que ellos son ovejitas, ¿cierto? Que reconocen la voz del pastor y que se dejan guiar mansamente, pues así para los niños que es un pastor, pues para nosotros se vuelve también ese pastor, pero para nosotros se vuelve ese maestro de vida. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver, Jesús tomó nuestra humanidad y la vivió de acuerdo a como nosotros lo vivimos. Es decir, Él también sintió hambre, Él también sintió tristeza, Él también caminó, se cansó, se cayó, se aburrió, Él también, todo aquello que nos ha pasado y todos esos desiertos, esas cositas como que mencionábamos, o bueno, que ustedes estaban analizando, él también las vivió de una u otra manera, excepto el pecado. Entonces, para ahondar un poquito más en este asunto, vamos a nuestras Biblias y vamos a buscar esta cita bíblica que ven en la pantalla. Evangelio de Mateo, recordemos que estamos en Nuevo Testamento, capítulo 4, o sea, el número grandote, y versículos del 1 al 2. Cuando lo encuentren, léanlo un segundito y ya voy a leerlo también desde la edición de la Biblia que tengo. ¿Ya todos lo leyeron? ¿Sí? 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 ¿Falta alguien? ¿No? Bueno, voy a leerlo desde mi Biblia. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vemos aquí que Jesús también atravesó un desierto físico, ¿cierto? Esto porque lo traemos a colación, porque si se dan cuenta, Antiguo y Nuevo Testamento, los dos funcionan en equipo. Ninguno funciona separado el uno del otro. En el caso del Antiguo Testamento, como lo veíamos anteriormente, el pueblo de Israel atravesó por el desierto 40 años, pero Jesús atravesó por el desierto 40 días. Entonces vean que igual es como la misma, es el mismo número, pero en diferente cantidad de tiempo. Pero es para que vean la relación que tienen el uno con el otro. Porque ¿por qué Jesús fue al desierto? Ahí nos dice que porque estaba movido por el Espíritu Santo. Pero hay algo bien especial y es que antes de iniciar su vida pública, por así decirlo, cuando empezó ya a hacer los milagros, empezó ya a mostrarse a los demás, empezó a curar a los enfermos, a enseñar, él hizo este ayuno o atravesó este desierto precisamente a modo de preparación. O sea, él como una forma de nosotros prepararnos para un momento en especial. Es como también nosotros lo hacemos o lo hicimos, por ejemplo, este año en miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, para que sepan, es un día de ayuno obligatorio para todos nosotros creyentes cristianos católicos. Nosotros lo hacemos es para aguantar hambre y rico ese día aguantar hambre y ya, chévere. No, lo hacemos es porque nos vamos a preparar para ese tiempo de Cuaresma, que ya pasó, recordémoslo bien. Igual para el Viernes Santo, que también es un día de ayuno obligatorio para prepararnos para la muerte y resurrección de Jesús, que eso pasó en Pascua, todavía estamos en el tiempo de Pascua. Entonces, él atravesó este desierto a modo de preparación. Pero si nos damos cuenta,
los desiertos igual son áridos, igual tienen sus dificultades, y Jesús tuvo una dificultad adicional y bastante fuerte, que el mismo Satanás se le presentó y lo tentó. Recordemos que Satanás no es una invención, es una persona real, es alguien real, no es una invención que para crear el mal y el bien, no. Es una persona real que busca siempre pues, que hagamos el mal, que no sigamos las enseñanzas de Dios, como lo vemos con las tentaciones de Jesús. Entonces vemos cómo el diablo intenta buscar la manera de hacer caer a Jesús con 3 diferentes tentaciones. Pero entonces el punto, queremos mencionarlo porque el punto acá es que vean que Jesús también sufrió dificultades. Él también, como lo dice la palabra, sintió hambre al final de su ayuno. Ustedes, como todos y cada uno de nosotros, hemos sentido en algún momento hambre y ustedes y nosotros sabemos que eso no es para nada agradable. Entonces, miremos que Jesús también sintió o llevó en su carne también nuestra humanidad. Ahora, si vamos a un desierto no tan físico, sino más espiritual, recordemos que Él llamó a sus apóstoles, ¿no? Para que los acompañaran más adelante. Pero cuando fue el momento de la entrega, los apóstoles se desaparecieron, se fueron, lo dejaron tirado. Imagínense. Al saber que sus 12 amigos, bueno, 11, que sus 11 amigos, que compartió durante tanto tiempo, les mostró tantos milagros, tantas bendiciones, y en el momento en que más necesitaba de esa compañía, se fueron, se fueron, se fueron, lo dejaron solo, lo dejaron abandonado. Él se sintió abandonado, se sintió solo. Él también sintió la soledad que nosotros a veces podemos sentir. Él también sintió el dolor, por ejemplo, si recordamos la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro murió, Jesús dice la Biblia que Jesús lloró. Él también sintió esa tristeza, esa falta de ese ser querido que era para Jesús. Entonces, miremos que Jesús atravesó un desierto físico también, pero él también llevó esas dificultades en su ser, él también sufrió, él también sintió la soledad, sintió el rechazo, por ejemplo, de los demás, de los sacerdotes y escribas que los querían apedrear, sintió el abandono de sus amigos. Es un momento bastante duro, pero hay algo que lo diferencia, ¿no? Y es que él en ningún momento dejó de confiar en la voluntad del Padre. Él, sin importar lo que fuera o lo que sucediera, él seguía firme en su misión, en la misión que le había sido encomendada, a pesar de todas las situaciones que se le presentaban, que por ejemplo lo perseguían, pero él seguía proclamando. Él nunca dijo, ay no, como allá me van a tirar piedra, yo no voy a dejar de enseñar. Él nunca dijo eso. O porque ellos son de otra religión, entonces no voy a darles de comer y no les voy a dar pan. Él nunca dijo eso, le dio a todos, fue abierto con todos y siguió la voluntad ciegamente del Padre. Pero entonces recordemos que eso costó. Si recordamos algunas películas, por ejemplo, de la Pasión, vemos a Jesús en el huerto de los olivos con una oración sufriente, con una oración de esas que a veces nosotros nos sale del corazón diciéndole, Señor, pero es que no entiendo por qué a mí. Y es tan la entrega que tiene Jesús hacia Dios Padre, que Él no dice, ¿por qué a mí? Sino que Él le dice, Señor, si es tu voluntad, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren esa confianza tan hermosa y tan firme en el Padre, de que a pesar de que las cosas pintaban oscuras y terribles, porque Él ya sabía todo lo que iba a pasar, Él igual seguía confiando en el Padre, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas tan duras que iban ocurriendo. Entonces, vemos que toda esta misión que fue enviada por el Padre, pues terminó y culminó en el momento en que se entregó por nosotros en la cruz. Él ya sabía todo esto que le iba a pasar, que le iban a juzgar, que le iban a golpear, que le iban a crucificar.
pero él, por obediencia al Padre, ¿cierto? Y confiando plenamente en su voluntad, siguió tal cual todo lo que se le había encomendado. Entonces vemos cómo Jesús, a través de su humanidad, cargó también con dificultades como las tenemos nosotros hoy en día, pero las llevó y las supo llevar firmemente hasta que culminara completamente porque confiaba en la voluntad del Padre y sabía que el Padre hacía todo por una razón. Entonces, esto quiere decir que Jesús se humanizó, tomó esa carne para demostrarnos a nosotros que sí se puede. Que sí se puede, ¿qué? Que sí se puede confiar en Dios Padre, que sí se puede vivir espiritualmente bien, sanamente bien, que se puede vivir felices sirviendo y siguiendo la voluntad de Dios Padre, pero todo a través de la obediencia, todo a través de ser obedientes a Dios Padre, que Él es el que lo sabe todo. Pero no es una obediencia porque toca, sino es una obediencia por amor. Es entender que el Padre, como bien lo decimos, Padre, no es un Dios por allá lejos, sino es mi papá que me está guiando, que me está ayudando. Y ustedes que son papitos quieren lo mejor para sus hijos, pues imagínense el Padre de todos que quieren lo mejor para cada uno de ustedes. Entonces, por esta obediencia que Jesús siguió, ¿cierto? Que la obediencia a la misión que le fue encomendada, Jesús ganó un premio. Este premio, ¿cuál creen que es? ¿Cuál creen que fue ese premio que ganó? La ascensión. Ah, muy bien, qué pilera. Exactamente, la ascensión. ¿Por qué no la resurrección? Porque si nosotros nos ponemos a ver en las escrituras, Jesús ya lo estaba preveyendo, o sea, ya estaba preparando a sus muchachos, a sus discípulos, a sus apóstoles, que él iba a resucitar. Es decir, que eso era parte del plan de Dios Padre para con Jesús. Por eso la ascensión se convierte en un premio por su obediencia y su confianza hacia Dios Padre. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la ascensión. Él lo vino diciendo desde hace ya un tiempo, ¿cierto? Entonces, o sea, él los preparó. Les dijo Jesús que se mantuvieran reunidos cerca de Galilea, de pronto para los que ya estuvieron en la Eucaristía virtual, sino pues es importante que nos vayamos como preparando. Él les dijo que se quedaran reuniditos, ¿sí? Porque como él ya se iba a ir, entonces como que ellos ya dijeron, no, pues nos vamos a separar, este grupo se va a dispersar, entonces él quería mantenerlos uniditos, y por eso les dijo, todavía no, quédense juntitos, que va a pasar algo bien especial, les voy a enviar al Espíritu Santo, eso va a pasar más adelante. Pero cuando estaban en Galilea, entonces les dijo, reunámonos en tal montaña, y se reunieron en la montaña. Si nos damos cuenta, aquí ya no estamos hablando de desierto. El desierto es una zona árida, de encuentro personal. Aquí ya la montaña se convierte en ese factor de cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque son las que nos acercan más al cielo. O sea, si estamos en un lugar plano, pues tenemos cierta distancia con respecto al cielo. Pero si subimos a Monserrate, por ejemplo, ya estamos un poquito más cerca al cielo. Entonces, en este momento ya nos damos cuenta que el escenario ya cambió. Ya dejamos todo ese sufrimiento, ya él cumplió con su misión, él llevó adelante su tarea en la plena confianza en Dios Padre, y ya llegó el momento de partir. Pero entonces, en este momento en que iba a partir, el momento en que estaba ya ascendiendo, se encontró con ellos en este monte y les hizo algunas indicaciones finales, porque esa es la conclusión, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, que es el que escuchamos el día de hoy. Y les dice primeramente que vayan, les da la tarea de vayan y proclamen la buena nueva y la buena noticia. Ya les da la tarea para que vayan y ahí sí se dispersen por el mundo llevando la buena nueva, pero sin dejar de lado el Espíritu Santo. O sea, que cuando llegue el Espíritu Santo en Pentecostés, ya ahí sí
cumplan con la misión de llevar mi palabra, de llevar mis enseñanzas y bautizar a todas las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos la unión de la Santísima Trinidad. Entonces, los envía, ¿no? Los envía. Pero entonces ellos quedan como preocupaditos porque dicen, pues, pucha, pero es que se nos va Jesús, mi maestro, mi amigo, a quien quiero. ¿Y cómo vamos a hacer si no vamos a tenerlo a él? O sea, ¿cómo vamos a hacer para hacer las cosas? Sí, como su compañía, como tener que tener su fuerza. Y él también al momento en que que está ascendiendo a los cielos, les dice que él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos. Entonces, esto es algo bien bonito para resaltar el día de hoy, para que recordemos esa confianza en Jesús. Esos desiertos que nosotros estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Y que luego estábamos viendo con Jesús, esas dificultades. Ahora, esas dificultades que tenemos personalmente, ¿qué tal si las ponemos en manos de Dios o en manos de Jesús, que es el que nos va a estar acompañando todos los días hasta el final de los tiempos? Ya con eso yo creo que ya nos sentimos un poco más esperanzados, ¿cierto? De seguir nuestra vida actual. ¿Por qué? Pues porque contamos con la superayuda de Jesús que Él también entiende nuestras dificultades, que entiende mis tristezas, que entiende todo lo que yo estoy pasando en este momento, que entiende lo que está pasando. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. O sea, vean lo bonito. Entonces, al comienzo se nos pinta algo como medio duro, medio complicado, que los desiertos, algo como que nos toca el corazón, que también hoy sea esa oportunidad para que a través de la ascensión del Señor, ¿cierto? Crezcamos en esa confianza y en ese ejemplo de Jesús que Él llevó a plenitud todo lo que se le había dicho, o sea, tuvo una confianza plena con Dios Padre. Em, y él ganó el premio de la ascensión. Nosotros tenemos también un premiecito que nos espera si nosotros seguimos obedientemente a Dios a través del amor, ¿cierto? No va a ser la misma ascensión que Jesús, porque ese es un premio súper especial eh, por haber cumplido con toda esa misión que tenía, pero nosotros también alcanzaremos ese puesto allá arriba con Él. Nos encontraremos con Jesús, nos encontraremos con Dios Padre. Pero mientras llega ese momento, pues, ¿qué hay que hacer? Confiar plenamente en el Señor, que el Señor me conoce, reconoce mis necesidades y voy a poner en Él esos desiertos y esas dificultades que atravieso en este momento. Entonces, pongamos en las manos del Señor que hoy asciende, que está ahora en los cielos, esas dificultades, esas tristezas que tenemos, el tema de la pandemia que se acabe pronto, el tema de mi trabajo, qué voy a hacer con mi trabajo, qué voy a hacer con mi vida. Confiemos en el Señor. Entonces, esta es como la reflexión que queríamos traerles para que se llenen un poquito de esperanza, pues un poquito no, sino que se llenen de esperanza y que vean que el Señor ascendió a la gloria, es el Señor, ahí mismo lo dice, el Señor tiene la gloria sobre cielo y tierra, tiene todo poder sobre cielo y tierra, entonces confiemos en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el que atravesó también en este mundo y sufrió, así como yo también lo estoy atravesando, para que un día yo también me reencuentre con Él allá en la gloria de Dios. Entonces, esta es como la reflexión que queríamos traerles el día de hoy, sobre todo en estos tiempos, para que no perdamos la esperanza, que también nosotros también podamos llevar esa esperanza para las personas que de pronto no entienden también, no tienen como este conocimiento que ustedes tienen, y que están pasando de pronto por tristezas, por depresiones, por cosas como duras, que recordemos ese poder del Señor y confiemos plenamente en su voluntad y en la voluntad de Dios Padre, porque si ha permitido todo esto, es por una razón. Entonces, y ya para cerrar este tema, el día de hoy queremos también
hacerles una breve aclaración que también es muy importante que sepamos. Hay dos palabritas que a veces se nos confunden, y es ascensión y asunción. Las dos son, o sea, la ascensión es de Jesús, de nuestro Señor. La asunción es de la Virgen María, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ascensión, hablamos de Jesús, y cuando hablamos de asunción, hablamos de Mamita María. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene diferente si las dos cosas es subir al cielo? Porque sí, las dos cosas dan a entender de que se elevaron a los cielos. Pues vamos a explicar la diferencia. Cuando hablamos de ascensión, es que asciende, o sea, Jesús asciende por sus propios medios. Lo voy a comparar un poco con el ascensor. Cuando ustedes van en un ascensor, el ascensor se mueve solito. O sea, no hay que hacerle esfuerzo físico de nuestra parte para que él ascienda, el ascensor. Así también pasó con Jesús. Jesús, por sus propios medios, por su propia gloria, ascendió a los cielos. Pero no pasa lo mismo con la Virgen María, porque la Virgen María no tiene como esa gloria que tiene Jesús por ser hijo de Dios, ¿cierto? Entonces ella fue asumida, fue asunta. Esto quiere decir que fue tomada. Entonces nosotros escuchamos en la tradición que Mamita María, cuando durmió, porque se dice que durmió, no que murió, bajaron los ángeles y la llevaron al cielo. Es decir, que Mamita María no fue la misma que dijo que se fue a un monte y dijo yo voy a ascender y voy a ascender y ya, no, sino que fue asumida. Entonces, es importante mirar estas dos como palabritas y que vean también cómo se escriben para que la tengan así como presente. Entonces, la asunción es de nuestro Señor Jesucristo y la asunción es de Mamita María. Y algo también para finalizar, y es que, como ustedes sabrán, el día de mañana es festivo, que es el día de la fiesta de la Asunción del Señor. Yo les quisiera preguntar, ¿por qué creen que es festivo por la fiesta religiosa? O sea, ¿es festivo porque sí? ¿O porque eso lo quiso el presidente del momento? ¿O por qué creen? Porque es que tenemos bastantes fiestas así, si ustedes se dan cuenta. O sea, varios festivos que son por fiestas religiosas. No se les ocurre nadita, porque así es Colombia. ¿Algo que ver con que se acaba la Pascua? ¿Por qué qué? ¿Tiene algo que ver con que se acaba la Pascua? No, es que si nos damos a lo que hoy es, ustedes se han dado cuenta que cuando hay una solemnidad generalmente religiosa, católica, importante, hay un festivo cerca. Entonces, por ejemplo, hoy es solemnidad de la Ascensión del Señor. Solemnidad, esto quiere decir que es una fiesta importante, no es una fiesta de bailar y de pachanga, no, sino es una fiesta espiritual bastante solemne, es decir, de mucho respeto, ¿cierto? Y curiosamente en nuestro calendario civil, mañana es festivo por ser hoy día de esa solemnidad. Así pasa en otros, por ejemplo, en Corpus Christi, si no estoy mal, también es festivo. El día de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre, también es festivo. Entonces, ¿por qué creen que Una eso es pregunta. festivo? Dani, Dime. ¿no sería por los 40 días después de la muerte de Jesús? No. No. ¿Qué pregunta tienen? El día de Pentecostés, ¿Cómo? ¿qué quiere decir? El día de Pentecostés. Pentecostés es O sea, cuando es dentro de 8 días. Es otra solemnidad bien bonita. Y es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y sobre Mamita María. Recordemos que aquí en la Ascensión, Él les dijo Jesús a sus apóstoles, quédense un momentico en Galilea mientras les envió el Espíritu Santo y ahí sí vayan a cumplir la tareita que les mandé. Entonces ellos esperan y pues 8 días después llega el Espíritu Santo.
Nosotros vamos a ahondar un poquito más sobre el asunto, pero es bueno también si quieren irse preparando, porque recordemos que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Santísima Trinidad, no es cualquier cosa tampoco, sino que es eh, todo un regalo de Jesús, porque Jesús asciende para que el Espíritu Santo descienda. Entonces recordemos que es un regalo bien bonito y bien importante para que lo tengamos en cuenta, no solo para los niños, sino para mi vida, porque yo todavía cuento con esa ayuda, yo como adulto todavía cuento con esa ayuda del Espíritu Santo. Ahora les voy a comentar lo de los festivos. Porque es un país muy católico, o al ¿Cómo? principio, porque es un país católico que se regía por las fiestas católicas, y como los españoles fueron los que llegaron acá, ellos implementaron eso y se quedó así. Sin embargo, con el tiempo fueron cambiando y habiendo diversidad de religiones, pero eso quedó fijo como en las fechas. Pero curiosamente, está bien lo que dices, pero curiosamente en España no vamos a encontrar tantos festivos como acá. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Chicos, chicas, jóvenes y jóvenes. Que estos festivos, esto los ha permitido los diferentes gobiernos que, como bien dicen, están pues, regidos por la religión católica, están en compañía con la Iglesia Católica y permitieron estos festivos para que nosotros no tengamos ninguna excusa de celebrar este día con la solemnidad que se merece. Les voy a poner un ejemplo. Si el día, digamos, yo sé que estamos en una situación diferente, pero digamos que el día de mañana no es festivo, es un día normal. Entonces, hoy sábado, hoy domingo, nos tocaría preparar, no sé, la comida de mañana, que los niños, que hacer. Yo necesito adelantar trabajo para mañana, que mañana tengo una reunión, un informe, etcétera. Entonces, eso nos impide un poquito a celebrar hoy como tal esa fiesta espiritual tan importante y ver la importancia de la ascensión del Señor. Entonces, ¿qué se arregló? De que en estas fiestas importantes se coloque el festivo, pues para que nosotros no entremos en afanes del mundo, sino que tengamos el tiempito para dedicárselo al Señor. Porque cuando hay festivo, nosotros nos relajamos un poquito más. Porque decimos, no, ya el otro día, mañana miramos lo del aseo, mañana hacemos mercado, mañana hacemos la tareita de los niños. Entonces, veamos que los festivos no son porque sí, son como si lo mencionabas porque anteriormente pues había llegado toda esta corriente de España, pero también el gobierno civil con la guía de la Iglesia Católica pues decidieron proponer estos festivos para que nosotros los pudiéramos aprovechar completamente. Entonces es por ello, es para que lo tengan presente, porque es que hay muchas personas que tienen preguntas o tienen la duda de por qué tantos festivos en Colombia y por qué precisamente el festivo, por ejemplo, de la Ascensión, el festivo del Corpus Christi, ¿por qué eso? Entonces, como para que vayamos entendiendo un poquito más cómo funcionan las cosas, que todo tiene una razón y un sentido. Claro, hasta ahí, de pronto tienen otra pregunta o quieren comentar algo más. Pues yo hice una tarea con la niña y tenía entendido Sí. que todos los festivos fueron reglamentados a través de la ley Emiliani, lo que yo hice Sí. con la niña, ¿no? Y ahí fueron sacadas como las épocas más importantes y sobresalientes con la Iglesia Católica. Ajá. ¿Sí ven? La unión. Sí, o sea, tiene todo un sentido. No es porque, ay, sí, rico Colombia, descansemos. No, no. Tiene un sentido. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, entonces vamos a dar el cierre de nuestra reunión el día de hoy. Para ello, pues vamos a hacerlo a través de la oración. Llamen a sus niños, porque con ellos no hicimos la oración de cierre, sino que lo hacemos todos junticos. No sé si Adri quiere decir algo más o estamos bien. No, aquí estoy, sino que mi internet está como molestando, me tocó apagar la cámara. Está bien. Pues nada, muchas gracias por su tiempo. Les recomendamos bastante que compartan con sus niños los encuentros que estamos tratando. Cuando se sienten a conversar con ellos se van a dar cuenta de que los enfoques son totalmente diferentes, pero que los temas se complementan. Y es precisamente esa nuestra misión y pues la idea del encuentro, que la catequesis para la familia
sea una parte papás, una parte niños, para que de esta manera, no quiero decir se obligue, pero si allá va el mensaje, a compartir pues lo que estamos tratando con los niños y lo que estamos tratando con ustedes. Se complementan los encuentros de esta forma. Y ya. Bueno, ya vemos ahí varios niños. Sí, ahí ya están todos, ¿cierto? Niños, sí, sí. Sí. Bueno, ya estamos todos, ¿cierto? Nos vamos a disponer para la oración, nos desperezamos si lo necesitamos, nos estiramos, cerramos la Biblia, cerramos nuestros cuadernitos, dejamos los lápices de lado. Ay. Muy bien. Ya que estamos todos dispuestos, entonces vamos a decir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este encuentro que nos has permitido el día de hoy. Gracias por todas las enseñanzas que nos tienes preparadas. Gracias porque hoy asciendes al cielo y te alabo, Señor. Te pido me des fuerza para seguir tu ejemplo, seguir esas dificultades, seguir en las dificultades actuales que tengo, seguir en esos desiertos que tengo en mi corazón y en mi vida, pero que siempre tenga la confianza plena en ti y en Dios Padre de que siempre quiere lo mejor para mí, que yo pueda ser obediente a través del amor que te tengo, para que también como tú pueda alcanzar la gloria de los cielos, pueda compartir con los míos y que toda mi familia y mis seres queridos puedan llegar allá conmigo y compartir de las delicias eternas. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Gloria al Hijo y Hijo, gloria al gloria al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Como como era en era en un un principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y Ilumínanos y santifícanos. santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y Ilumínanos y santifícanos. santifícanos. que todo lo que hagamos hoy, mañana y siempre sea con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Cualquier cosita nos escriben por WhatsApp, Escriben, si tienen nos dudas. avisan. Eso es todo por hoy. Gracias. Nos Chao a todos. hablamos. Que los Feliz fin de bendiga. semana, feliz puente. gracias Abracito. igualmente. Chao. Fin de semana para todos. Chao. Gracias, chao. Chao. Chao.